A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Osvaldo Letrado Pérez, coordinador del Centro de Capacitación Carso Guadalajara. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Cálculo de calibre mínimo según la NOM 001-CD, la cual será expuesta por el ingeniero Israel González Hernández, quien es instructor del Centro de Capacitación Carso Guadalajara. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas y respuestas acerca del tema, por lo que les pedimos colocar su nombre para poder contestarlas adecuadamente. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final en una liga en la sección de preguntas o a través de un código QR colocado en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Israel González Hernández. Muchas gracias, Osvaldo. Bienvenidos sean todos a un webinar más del Centro de Capacitación Carso. El día de hoy vamos a tener, como bien lo comenta mi compañero, un cálculo de calibre según la norma, pero si me permiten, vamos a darle un enfoque en lo que son los cálculos, o sea, la parte del cálculo, no solamente el procedimiento. Y se los comento porque este webinar ya lo habíamos hecho en algunos meses anteriores y nuestro enfoque fue en el procedimiento. Pero ahora voy a dar una explicación rápida del procedimiento y nos vamos a enfocar en los cálculos, en lo que ya es un ejemplo, si les parece bien. Bueno, ¿cuál es la importancia de la selección de un conductor eléctrico? Bueno, la correcta selección de un conductor eléctrico es imprescindible, ya que de ella va a depender que la conducción de la energía eléctrica sea confiable, eficiente, segura y dentro de los parámetros normativos que marcan las normas. Así que nosotros vamos a tener que escoger un conductor eléctrico en todas las etapas de lo que es el ciclo de la electricidad, que estas van desde lo que es la generación, la transmisión, la subtransmisión, la distribución, la subdistribución y bueno, pues ya veríamos las últimas etapas en donde nosotros como usuarios finales estamos recibiendo la energía eléctrica. En todas estas etapas es necesario que se genere un cálculo adecuado del calibre para que podamos tener una energía eléctrica segura. Ahora bien, una vez que se ha elegido un producto y habiendo tomado en cuenta la norma vigente durante ese diseño, bueno, el siguiente paso sería el cálculo del calibre del conductor. Así que en la imagen, si ustedes observan, vemos un montón de cables en el lado izquierdo y sería primero seleccionar cobre o aluminio y posteriormente seleccionar el tipo de aislamiento. Y una vez teniendo ese material, vemos qué es lo que la norma nos especifica que debemos de cumplir. Y una vez teniendo ya esa información, pasamos a la parte ya propiamente del cálculo. Ahora bien, es necesario aclarar que el calibre mínimo para una instalación no es siempre el más económico. Probablemente nosotros creemos que al decir mínimo decimos más barato, pero no se refiere a eso, ya que los principales factores que se deben de considerar en este cálculo son tres. Uno, que la selección del conductor, la selección de la sección transversal del conductor, transporte la corriente que se va a llevar en el cable. Dos, que la temperatura del conductor no dañe los aislamientos. Y tres, que la caída de tensión esté dentro de las normas vigentes. Ahora bien, tenemos que considerar estos tres factores al mismo tiempo, ya que si no se hace así, vamos a tener problemas. Recuerden, primero, lo que es que la conducción de la corriente esté satisfecha, o sea, el grosor debe de transportar esa corriente que pretendemos llevar. Dos, que la temperatura de nuestro conductor no dañe el aislamiento. Y aquí déjenme hacerles un paréntesis. Si estuviéramos hablando de cobre, el cobre se funde a 1080 grados centígrados y el aluminio a 660 aproximadamente. Un plástico no va a tolerar ninguna de las dos temperaturas antes mencionadas. Entonces, de aquí la importancia que nosotros entendamos que el conductor en su parte metálica se pudiera llegar a calentar aún más de lo que pudiera soportar el plástico.
Es de ahí entonces que tenemos que cuidar que el metal no se caliente más allá de lo que el plástico puede soportar. Y por último, la normatividad, la cual nos va a especificar qué tanta cantidad de tensión se puede caer de un punto de inicio hasta un punto final. Y nosotros debemos respetar esto para que cuando nosotros usemos la energía eléctrica en ese lugar, bueno, pues los equipos puedan funcionar adecuadamente. Ahora, ¿qué datos nosotros utilizamos en la selección de los conductores eléctricos? Bueno, cuidamos tres aspectos, si acabamos de recordar: la conducción de la corriente, la protección del aislamiento y la caída de tensión. Entonces, en lo que es la conducción de la corriente, tenemos factor de potencia, eficiencia, potencia en HP o kilowatts, voltaje de alimentación y el tipo de corriente. Con lo que respecta a la protección del aislamiento, tenemos la temperatura ambiente, el tipo de servicio y el tipo de instalación. Y con lo que se refiere a la caída de tensión, tenemos la longitud de la instalación y el tipo de circuito. Y si les parece bien, vamos a hacer un pequeño acercamiento acá en el diagrama de flujo y dice pasos para calcular el calibre mínimo. Bueno, en el primer paso dice escoja el producto de acuerdo a su aplicación. Aquí, como mencionamos hace un momento, vamos a escoger cobre, aluminio y vamos a escoger si es termoplástico, si es termofijo, si es elastómero. Y después te va a decir, determina la corriente nominal a partir de la potencia o a partir del dato que nos den. Después hay una decisión que dice, ¿es circuito de fuerza sí o no? En el caso de que sea sí, bueno, avanzamos y decimos, corrija la corriente nominal con el factor de arranque. Y en el caso que diga no, se brinca ese paso anterior. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando tenemos un elemento que arranca, la norma nos pide que se incremente un 25% por normatividad. O cuando nosotros tenemos una carga continua, se refiere a constante, es aquella que se pretende que va a estar prendida a su capacidad máxima por más de 3 horas. Y por tanto también se pide un incremento del 25%. Aquí básicamente te está diciendo, oye, ¿va a venir un incremento porcentual, sí o no? Bien, y nosotros habiendo cuidado de estos aspectos, estamos generando el cuidado de la corriente, de la conducción de la corriente en el conductor. Después dice, corrija la corriente con el factor por temperatura ambiente. Muy bien. De la mano viene otra corrección que dice, corrija la corriente con el factor por agrupamiento. Estas dos se hacen casi juntas en la misma fórmula. Y después dice, seleccione el calibre tomando en cuenta el tipo de instalación. Y aquí yo adelantaría que es una preselección, porque ese primer conductor probablemente sí te sirva, pero en una distancia muy corta. Más sin embargo, si tu proyecto tiene una distancia muy larga, seguramente esa preselección no te va a servir. Así que tienes que generar ajustes. Y ya una vez verificando estos tres puntos, estaríamos teniendo la protección del aislamiento. Posteriormente vamos a la siguiente y dice calcule la caída de tensión con la ayuda de la longitud. Y aquí usamos unas fórmulas donde vamos a meter la longitud. Ahora, otro rombo y te dice, ¿la caída de tensión está dentro de la norma? ¿Es sí o no? Si es sí, pues es fin, se acabó el procedimiento. Y si es no, te dice, tome un calibre superior y te manda nuevamente hacia arriba a que recalcules. Y una vez recalculando, el diagrama de flujo te vuelve a preguntar que si ya tienes la caída de tensión dentro de las normas. Y si es sí, se acabó. Y si no, vuelves a escoger un calibre más grueso hasta que el procedimiento te dé un calibre que cumpla con las normas. Así es como se haría. Muy bien. Ahora, existen en general tres métodos para hacer este tipo de cálculos. El primer método es en base a fórmulas. El segundo método es en base a tablas rápidas. Y el tercer método es en base a lo que es pues la suerte, a lo que es el tanteo, y que muchas personas utilizan esta y en muchas ocasiones le atinan al conductor eléctrico. Pero miren, déjenme de ponerles un ejemplo. ¿Por qué en casa habitación de repente una persona sin mucha experiencia teórica termina escogiendo los calibres adecuados? Bueno,
porque es algo medio cuadrado. Si tú tienes una casa habitación, bueno, pues la iluminación LED no va a consumir mucho y seguramente va a usar un calibre 14. Los receptáculos van a usar seguramente un calibre 12. Las cargas un poco más pesadas van a usar un calibre 10 y lo que son los tableros o acometidas van a usar un calibre 8. Entonces, esa persona toma eso como si fuera una receta, o sea, siempre lo hace igual, pero no lo puede justificar y si se sale de su zona de confort, pues ya no le va a atinar. Entonces tiene su limitante. Y esto es porque se lo copió a alguien que sí lo calculó y lo calculó bien y lo soporta mediante explicaciones. Me dice, mira, hice esto siguiendo este procedimiento, siguiendo esta normatividad y bueno, pues él lo hace así y otras personas lo copian, ¿sí? Entonces ese tanteo no es el adecuado. Ahora, las tablas rápidas, en muchas ocasiones la gente no la sabe utilizar, pero la tabla rápida lo único que hace es que te va a dar, tanto en esa parte como en la parte de atrás, las tablas que tú necesitas consultar para no estar brincando entre libros y libros y hojas y hojas. Pero básicamente no te exime de hacer las cuentas o los cálculos. Y pues el método por fórmulas es el método largo, que es el que vamos a usar nosotros aquí en esta explicación, en este webinar, y es el más seguro. Obviamente conlleva tiempo, conlleva experiencia, conlleva que tengas fórmulas, conlleva que tengas diferentes materiales a la mano, pero tiene la gran ventaja de que en todo el proceso tú puedes observar la etapa y comprobar si está bien o está mal y justificar por qué estás haciendo las cosas. Bien, si les parece entonces vamos a ver los pasos. Esos pasos están divididos, están muy sencillos de observar. El paso número 1 dice, elige el tipo de producto requerido en función de su aplicación, materiales, construcción y temperatura del conductor. Entonces, nosotros vamos a poder escoger cobre o aluminio. Ya saben que para casa habitación el cobre es lo más recomendable y el aluminio se utiliza para la transmisión, para lo que es la energía eléctrica que se lleva en las calles, que se lleva de una ciudad a otra. Ahí es en donde se utiliza más este otro producto. Una vez que escojamos cualquiera de estos dos, luego viene el tema del plástico, que en este caso, recuerden, cuando ya son instalaciones eléctricas en una tensión más baja, pues ocupamos un forro. En las instalaciones que se observan en la calle, generalmente no traen forro y mucho menos en los de la transmisión de energía. Están desnudos y se separan por aire, se separan por espacio. Pero ya cuando vamos a tener una tensión más baja, sí se les mete un forro. Y este forro puede ser plástico de tres familias diferentes: termoplásticos, termofijos y elastómeros. Y ellos responden diferente a la temperatura. Así que cada uno de ellos va a tener cualidades específicas, las cuales obviamente deberíamos de conocer para poder seleccionar el más adecuado de ellos. Solamente como un dato interesante, el que más se utiliza en casa habitación prácticamente en toda la República Mexicana es el THHWLS. Es el más común que utilizamos aquí en México. Y el que se utiliza más en términos de industria es el XHHWLS, es el más común. Entonces, estos dos materiales van a ser recurrentes a la hora de que nosotros estemos platicando de selección de conductores y materiales. Bien, paso número 2 dice determinar la corriente nominal de la carga utilizando las fórmulas indicadas enseguida, de acuerdo con el tipo de sistema eléctrico, de corriente continua, de corriente alterna monofásico o de corriente alterna trifásico, y del tipo de carga, ya sea motores, ya sea alumbrado u otras cargas. Entonces ustedes van a hacerse de las fórmulas que necesiten, las van a tener a la mano, van a observar los datos que tengan y van a aplicar la fórmula que mejor les convenga, en función de obviamente lo que estén buscando. Ahora, en el caso de estas fórmulas que yo acabo de observar, bueno, pues hay términos como CP o HP, eh, KW, BN, FP, etcétera, ¿no? Entonces, CP es caballo de potencia y HP es horsepower. KW es potencia en kilowatts. B es tensión en volts. N es eficiencia de los motores, que normalmente cuando no tenemos ese valor y no queremos meternos en líos de calcularlo,
el valor que nosotros de manera fija usamos es 0.8. Y FP es el factor de potencia de la instalación, el cual también nosotros debemos de calcular, pero que si no lo tuviéramos a la mano, como un dato fijo, le podemos usar un 0.9. Obviamente estos datos de 0.8 y 0.9 son datos arbitrarios. Lo ideal sería poder calcularlos. Y muchos equipos eléctricos, en el caso de los motores, para ser preciso, ya nos deben de dar esa información. Nos la deben de presentar en su placa de datos. Ahora, aquí hay una nota que dice que para conductores que alimentan un solo motor, la corriente nominal a plena carga se multiplica por el 1.25 según el artículo 430-22 de la norma, y en el caso de varios motores, a la suma de la corriente a plena carga de los motores se le suma un 25% de la corriente del motor más grande según el artículo 430-24 de la norma. Que más adelante vamos a hacer ese ejemplo. Bien, paso número 3. Seleccionar el calibre del conductor de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente del cable, el cual depende del tipo de aislamiento, de la temperatura de operación y del método de instalación, utilizando la tabla 310-15B16 de la norma. En el caso aquí nosotros estamos hablando que es para una temperatura base de 30 grados centígrados. Este es nuestro paso número 3. Ahora, estamos reproduciendo la tabla de la norma, la 310-15B16. Esta se encuentra, pues obviamente en el internet, la pueden bajar ustedes en cualquier buscador. Y la tabla está muy intuitiva, está muy sencilla de utilizar. En la parte de la columna de la izquierda vemos los milímetros cuadrados de sección transversal. Posteriormente a la derecha van a encontrar los calibres en escalas americanas o en escalas, bueno, sí, en escalas americanas, AWG o KC1000, porque los milímetros cuadrados son escala internacional, la ISM. Y después vienen 3 columnas equivalentes al cobre y 3 columnas equivalentes al aluminio. Y para nuestro ejercicio, en el particular caso de nosotros, ahorita vamos a estar trabajando con cobre, entonces utilizaríamos las primeras 3 columnas que dicen cobre. Y aquí estamos hablando de ampacidad. Entonces, si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a poner aquí mi marcador, un resaltador, le voy a colocar aquí color. Y bueno, voy a escoger un calibre cualquiera, que en este caso va a ser calibre 14, ya lo acabo de indicar. Y voy a usar una columna de 60 grados centígrados, que también ya la acabo de indicar. Entonces lo que hacemos básicamente es cruzar la información, tanto la vertical como la horizontal, y vamos a observar cuál es la ampacidad que tiene ese calibre a este tipo de temperatura. Y si ustedes observan, dice 15 amperes. Entonces, el calibre 14 soporta 15 amperes, el calibre 12 soporta 20, el calibre 10 soporta 30, el calibre 8 soporta 40, el calibre 6 soporta 55 y así consecutivamente. No es que sea algo mágico de, mira, soporta 15 y ya, listo, 15 siempre. Recuerden que este es un dato que sirve para meterlo a fórmulas. No es solamente de, pues 15 a cualquier distancia, no, no es así. No, no es así, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Tenemos otra nota más. Dice, de acuerdo con el artículo 110.14c1 de la norma, si la corriente en el circuito es de más de 100 amperes, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 75 grados centígrados. Si la corriente en el circuito es menor de 100 amperes, se elige la capacidad de corriente de una temperatura de operación del conductor de 60 grados centígrados. Bien, explico. Vamos a suponer que estamos haciendo un cálculo para una casa. Y por más grande que sea una casa, vamos a exigirle cuando mucho, unos 40 amperes. ¿Sale? 40 amperes. Esto quiere decir que la tabla que yo voy a utilizar, voy a regresarme un poquito, va a ser esta, la de 60 grados centígrados, puesto que mi corriente es menor de 100. Pero si yo tuviera un cálculo diferente, un cálculo que tuviera a lo mejor, vamos a suponer, 150 amperes, en ese momento la columna que se utiliza ya no es la de 60. Se utilizaría, perdón, se utilizaría la de 75, que es esta.
y hacia abajo yo checaría mis ampacidades. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahorita que hagamos un ejemplo, vamos a observar en qué valor de corriente estamos y eso lo que va a provocar es determinarnos si vamos a usar esta o esta columna, ¿sale? Ahí, es exactamente lo que vamos a hacer. Muy bien. Paso número 4. Dice, una vez elegido el calibre del conductor, se debe de corregir la capacidad de conducción de corriente tomando de la tabla anterior en función de la temperatura ambiente el lugar de instalación y para ello se usa el factor de corrección que se indica en la tabla 310-15B2A. Muy bien. A ver, déjenme explicar. Miren, cuando nosotros tengamos esta tabla a la mano, esta de aquí, en las partes de abajo hay una continuación de esta tabla y esa continuación de la tabla es exactamente esta que está aquí. Es la 310-15B2A. Entonces nosotros vamos a tener que observar qué temperatura tenemos y luego irnos a buscarla en estos bloques de temperatura. Si, por ejemplo, tuviéramos una temperatura de referencia para el cálculo de, pues, a lo mejor 28 grados centígrados, probablemente yo no encuentre 28 exactamente, pero sí voy a encontrar un bloque que los contenga. Y en este caso, miren, 2630, entonces utilizaría ese bloque. Habría que ver qué columna de estas tres voy a utilizar y esos son los valores que yo voy a meter a mi fórmula. ¿De acuerdo? Esa es la forma de utilizarlo. Así. Bien. El paso número 5 dice, si existen más de 3 conductores en tubería, portadores de corriente, corregir la capacidad de conducción de corriente usando los factores de agrupamiento de la tabla 310-15B3A. Entonces, cuando tenemos nosotros un cable, 2 cables, 3 cables máximo, portadores de corriente, no hay factor. Pero teniendo 4, 5 o más, ya se considera factor de agrupamiento. Y este factor de agrupamiento igual se busca en esta tabla, se obtiene y se mete en las fórmulas. Y ustedes dirán, ¿importará la cantidad de cables que yo llevo en un ducto? Claro que sí importa, porque a mayor cantidad de cables, mayor cantidad de campos magnéticos, y a mayor cantidad de campos magnéticos, mayor resistencia, y pues entonces tenemos un problema con lo que es la caída de tensión. Sí, por supuesto que es importante. Paso número 6. Calcular la caída de tensión de la instalación y para ello es importante que se conozca la longitud de la instalación y tome en cuenta la corriente que demanda la carga. Según el tipo de sistema, tenemos las siguientes fórmulas. Bueno, para sistemas monofásicos de 127 volts o para sistemas monofásicos de 220 volts, dos fases, un neutro, tenemos esta fórmula. Y para sistemas trifásicos tenemos esta otra fórmula. ¿Ok? Y se va a observar inmediatamente que es un sistema trifásico porque, bueno, pues aquí ya viene la raíz de 3 en la formulita. Aquí delta V significa caída de tensión, I es corriente del circuito, L es longitud, que en este caso está en kilómetros, B sub 0 es tensión de fase neutro, BFF es tensión de fase-fase y Z es la impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Pues la impedancia es la resistencia, pero específicamente en circuitos de corriente alterna. Eso es. Bien, para sacar la impedancia tenemos dos formas. La primera es usando esta operación, que sería impedancia es igual a lo que es la resistencia del conductor al cuadrado más la reactancia inductiva del conductor al cuadrado y todo esto una raíz. Bueno, cuando nosotros saquemos esta impedancia la podemos meter a lo que es la fórmula. Pero también podemos usar una tabla en donde directamente nos vamos al calibre que preseleccionamos, nos vamos al tipo de instalación que tengamos, cruzamos la información y nos va a dar inmediatamente la impedancia. Así que podemos hacerla de las dos maneras. ¿Cuál? Bueno, pues calcularla o otro es irnos a una tabla y localizarla. Así es. Bien, aquí podemos observar una de las tablas que se tienen para poder sacar la impedancia. Aquí tenemos las tablas de la resistencia
y de la reactancia. Bueno, esto es si lo queremos hacer mediante las fórmulas. Bien, dentro de los porcentajes permisibles, según las normas, está esta información. El artículo 210.19a, nota 4, y el 215.2a, 3, nota 2 de la norma, indican que la caída de tensión máxima permitida en una instalación, tomando en consideración los cables del circuito alimentador y del circuito derivado, no deben ser mayores al 5%. Aquí te está diciendo en esta primera parte que si tú tienes un cálculo completo desde la entrada hasta la salida donde tú vas a usar tu electricidad, necesitas respetar que no sea una caída mayor del 5%. Pero bueno, también tenemos la parte alimentadora por individual y la parte derivada por individual. Y aquí dice lo siguiente: para el caso del circuito derivado, la caída de tensión no debe ser mayor del 3% y debe considerarse una caída de tensión máxima del 3% para el circuito alimentador, sin superar 5% en conjunto. Por lo que se pudiera usar un valor de 2% en alimentación y 3% en derivación y así dar cumplimiento a las normas. Puede también ser diferente, porque si ustedes observan, la norma no está exigiendo que sea exactamente 2 y 3, puede ser 2,5, 2,5, puede ser 3 y 2, mientras que la combinación no sea mayor de 5 y de manera individual no sea mayor de 3, pues entonces se puede hacer combinaciones. Si la caída de tensión resultante del cálculo es mayor a lo anterior, debemos considerar un calibre mayor y procederíamos a realizar nuevamente los cálculos y así comprobar el cumplimiento del porcentaje requerido. Perfecto. 7. Por último, debemos recordar que la norma establece que es necesario poner en nuestra instalación el conductor de puesta a tierra de equipos en todos los alambrados. Para seleccionar el calibre del conductor de puesta a tierra de equipos, nos basamos en la tabla 250-122 de la norma, la cual indica el calibre mínimo para puestas a tierra de canalizaciones y equipos. Entonces, esta tabla es realmente muy, muy fácil porque nosotros debemos de determinar primero qué interruptor vamos a utilizar, qué protección. Después nos venimos a esta parte de la izquierda de la tabla, vemos en qué cae, obviamente, nuestro tipo de protección y decimos, bueno, sabes que yo tengo una protección de 30, bueno, pues utilizarías un calibre 10 para el sistema de tierra física. Ese que va paralelamente juntamente con las fases y juntamente con los neutros. Es esta tabla la que se tiene, 250-122. Pero también tenemos el conductor que va al electrodo de puesta a tierra y ese es el paso número 8. Aquí usamos la tabla 250-66 de la norma. Y ojo, tenemos cobre y tenemos aluminio. Pero en este caso particular, déjenme especificar que yo tengo cobre y quiero cobre. Entonces voy a hacer esto. Estoy indicándolo aquí con mi lápiz. Yo voy a buscar en cobre y voy a obtener cobre. O tengo aluminio y obtengo en aluminio, ¿sale? Está muy sencillo de utilizar. Ustedes tienen que ver cuál es el conductor más grueso que tienen en su entrada. Se vienen a esta columna de la izquierda y una vez que se ubiquen, se van a la misma, pero de la parte de la derecha, y ese sería el calibre que ustedes utilizarían en esta sección, en la que va a los electrodos. Suena complicado, pero pues ahorita se los voy a explicar con un ejemplo. Bueno, ya estos son los pasos, ¿sale? Si les parece bien, veamos el ejemplo. El ejemplo dice de la siguiente manera: seleccionar el calibre más adecuado de la línea Binanel 21 para alimentar el siguiente circuito en una industria. Y tenemos aquí nuestro tablero alimentador, nuestro sistema de puesta a tierra, el conductor alimentador, tenemos el tablero secundario y tenemos todas nuestras cargas. ¿Ok? Me está diciendo que es acero, tubería de acero semipesado. Estoy observando que trae 1, 2, 3, 4 conductores, de los cuales estos primeros son activos. ¿Ok? Entonces tengo 3 de fase y tengo el de sistema de tierra física. Pero también me da información, me dice la temperatura son 38 grados, la caída de tensión máxima para esta parte es 3%, es un THHWLS, cobre,
Es un sistema trifásico de 3 fases más la tierra, tubería conduit metal, longitud 135 metros del circuito alimentador. Muy bien. A ver, eh, observemos. Lo que se me está pidiendo entonces es solamente esta longitud de aquí a aquí. Nada más. ¿Sale? Nada más. Ahora, yo sé que tengo 7 motores a la vista y acá tengo sus longitudes y también tengo su temperatura y tengo su caída de tensión. Esta me está pidiendo un máximo de un 2% y acá me estaba pidiendo un 3%. Entonces, 2 y 3 son 5 y 5 es nuestro límite, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos al siguiente paso. Yo tengo que tener los datos de todos y cada uno de mis motores. Aquí yo observo a la vista 7 motores, cada uno tiene su caballaje declarado de 3, de 5 y de 10 caballos, todos son de 440 volts, todos son trifásicos y luego me da datos de lo que es el factor de potencia y la eficiencia de cada uno de ellos. Están dados en porcentaje, pero cuando yo los utilice y los pase en la fórmula, los voy a pasar en decimales, pero los tengo. Ahora, otra forma de tener estos datos de corriente sería tener el dato de placa o usando las tablas de la norma. Y si me permiten, observen aquí qué fácil es usarlas. Tenemos un motor marca IEM y tiene dos características, dos capacidades, alta y baja, 220 volts o 440 volts. De manera coloquial decimos alta y baja el cómo los podemos conectar. No es que sea alta tensión o baja tensión, no significa esto, es un lenguaje coloquial. Si yo tengo un motor de estos y me lo dan y me dicen, a ver, conéctalo en baja, pues sé que es 220. Y si me dice, conéctalo en alta, pues yo sé que es 440, porque el motor me da esa opción. Bueno, pero después dice que los amperes para baja son 20 y los amperes para alta son 10. Y máximo son 22 y 11. Bueno, es un motor de ¿cuánto? Aquí dice 7,5 caballos. Entonces yo me vengo acá a la derecha tratando de usar una tabla rápida de la norma y voy a buscar 7,5 caballos que está aquí. Y voy a buscar ya sea alta o baja, como yo quiera. 220, vamos a buscar 220. El voltaje más cercano según las tablas de la norma son 230. Entonces yo bajo y cruzo esa información y me dice 22. ¿Ok? Miren, aquí están los 22. Aquí. ¿Sale? Ah, pero vamos a buscar 440. 440. Mi más cercano es 460. Es 11, miren. Aquí está 11. Miren, aquí está 11. Ah, caray. ¿Qué tal? Así que pueden sacarlo de datos de placa, pueden sacarlo de la norma o pueden calcularlo. A mí me gusta más calcularlo. Se me hace mucho mejor. Pero estas son las opciones que tenemos. Bien. Nosotros vamos a aplicar fórmulas para que se pueda ver el procedimiento paso a paso. Ok, nosotros en el ejemplo tenemos 7 motores. Dos de ellos son de 3 caballos, dos de ellos son de 5 caballos y 3 de ellos son de 10 caballos. Entonces, la fórmula es I es igual a HP que multiplica a 746, que es una constante de la fórmula, sobre la raíz de 3, que es una constante, que multiplica al voltaje de fase a fase, que multiplica a su vez por la eficiencia del factor de potencia. Entonces, descargamos esos datos en estas fórmulas y procesamos la información matemática y nos sale 4,7, 8,3 y 14,9. Como obviamente aquí son dos motores de 3 caballos, se multiplica por 2 y al final me da 9,96. Como son dos motores de 5 caballos, se multiplica por 2 y me va a dar 16. Y acá abajo son 3 motores de 10 y se va a multiplicar 3 por 14 y se va a ir a 44. Ahora, yo necesito hacer una sumatoria de todas estas para que me den mi valor nominal, el valor que normalmente va a estar ahí presente cuando mis motores estén encendidos y con su velocidad normal. Y haciendo la sumatoria de estas, me da
los 70.96 amperes. Ese es mi valor nominal, ¿ok? Nominal. Después necesito sacar mi corriente de arranque. Las corrientes de arranque se dan, vuelvo a explicarles, cuando es un motor que va a arrancar o cuando es una carga que va a estar funcionando por más de 3 horas. Ahí las normas piden un incremento del 25%. Pero en este caso son varios motores, no nomás es uno. Entonces, si son varios motores, tengo otra fórmula específica, que aquí dice que la corriente resultante es igual a la sumatoria de las corrientes nominales más 0.25 del motor mayor más otras cargas. Ahorita no tenemos otras cargas. Una vez traduciendo esto, serían 70.96 amperes de las corrientes nominales, 0.25 que es un valor fijo, y 15 porque el valor máximo pues es 15 en la parte anterior, ¿sí? De hecho es 15 y fracción. ¿Sí? 14.94, yo acá la redondeé a 15. Y bueno, una vez hecho esto, es sacarle el 25% a esta cifra y es 3.7. Bien, yo le sumo 70 más 3.7 y me va a dar 74. Yo tengo en ese momento una corriente de arranque de 74.69. Después, vamos ahora a un ejemplo de lo que es la corriente afectada, que también se le conoce como I delta. La corriente afectada consiste en tener en la fórmula una corriente de arranque, un factor de temperatura y un factor de agrupamiento. El arranque puede ser a plena carga, a tensión reducida, delta estrella, autotransformador. Bueno, hay muchos tipos de arranques y eso nos generaría un valor diferente aquí arriba. Con lo que corresponde a la temperatura, bueno, sabemos que dependiendo de la temperatura que se nos dé en el cálculo es la tabla que vamos a buscar y el dato que vamos a obtener. Y con lo que corresponde al agrupamiento, pues bueno, dependiendo de la cantidad de cables que yo tenga activos, será el campo magnético y lo que me va a arrojar la tabla. Entonces, una vez que ya entendimos esto, podemos avanzar. Y luego dice aquí nuestro cálculo, dice, el siguiente cálculo de corriente afectada para lo cual usaremos, la corriente afectada para lo cual usaremos factores de corrección por agrupamiento y temperatura según las tablas. Para una temperatura ambiente de 38 grados, como nos marca el ejemplo, el conductor y un conductor de 60 grados, el factor es 0.82. A ver, ¿qué está pasando aquí? Me dice, para una temperatura ambiente de 38 grados y una temperatura en el conductor de 60 grados, el factor es 0.82. ¿Por qué ya escogimos que la columna del producto era 60 grados? Porque estamos observando hasta el momento de que no va a rebasar 100 amperes. Y por tanto, entonces es la columna que yo debo utilizar. Bien, y luego dice que para una instalación de 3 cables en tubería conduit metálica el factor es 1, porque solamente tenemos 3 conductores activos, no tenemos más. Bien, una vez generando la sustitución tenemos 74 amperes, 0.82 y 1. Haciendo las operaciones da 91. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una información importante. Dice, esta corriente afectada no existe realmente. Es solo una manera de considerar las condiciones adversas a las que trabajará el conductor y pues para poderlas tener en cuenta, ya que de lo contrario vamos a calcular un valor bajo y a la hora de que se presenten problemas, la instalación va a quedar débil y entonces no va a soportar. Bien, al consultar en la tabla 310.15b16 de la norma el calibre necesario para transportar los 91.8 amperes que nos dio el cálculo anterior, el calibre sería 2AWG con una sección transversal de 33.6 milímetros cuadrados que puede transportar 95 amperes. La caída de tensión se analiza aplicando la fórmula que tenemos aquí a la vista, que es delta B es igual a la raíz de 3 por la impedancia, por la longitud, por la corriente nominal, sobre voltaje de fase, todo multiplicado por 100 para que dé porcentual. Una vez cargando la información, voy a observar que la raíz de 3 es una constante, el valor de la impedancia yo lo saqué en las tablas y es 0.68,
el valor de la longitud se va a transformar de los metros que yo tengo a kilómetros y me va a dar 1,13 kilómetros, punto 13. El valor del amperaje es 70,96 y el valor de aquí abajo sería 440 voltios multiplicado por 100, ¿sale? Ahora, ese valor obtenido me da 2,57. Miren, la caída de tensión no rebasa el 3%, ¿de acuerdo? No lo rebasa. Entonces, significa que el calibre 2 que estamos nosotros seleccionando es el calibre correcto. En este caso particular, a la primera nos dio, pero no siempre es así, ¿ok? No siempre es así. Ahora, vamos a checar lo siguiente, una pequeñísima comprobación. Vamos a despejar la longitud en la fórmula y vamos a meter los datos restantes. 3, que sería nuestro porcentaje máximo permisible, 440 del voltaje, 100, raíz de 3, punto 68 y 70,96. Bien, ojo, una vez haciendo todo esto nos da una longitud de 0,15 kilómetros, o sea, 157 metros. Oh, a ver, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso y qué hicimos? Bueno, en nuestro ejemplo, la distancia del circuito alimentador es 135 metros, ¿ok? Y usamos un calibre 2 AWG, ¿ok? Un calibre 2. Y nos dio 2,57%. Bueno, el cálculo demuestra que el límite del 3% de caída de tensión solo se alcanzaría a los 157 metros más, bueno, 157 metros y más. Por tanto, se confirma que el calibre es adecuado ofreciendo un margen de seguridad de 22 metros todavía. O sea que ese calibre me sirve todavía para 22 metros más como factor de seguridad. Aquí ya comprobamos que el calibre sí es el correcto, pero ya con una distancia exacta. Ah, mira, yo llevo 135 metros y ese calibre que escogí sí me sirve. Es más, mira, podría aguantar hasta 157, no más. Qué interesante, ¿no? Generar una comprobación siempre es importante. Bien, ahora, ¿qué sigue? Debemos de buscar un calibre para lo que es el sistema de puesta a tierra y nos vamos a apoyar de la tabla 250-122 de la norma. Para hacer este ejercicio yo necesito establecer cuál sería mi interruptor principal. Entonces voy a usar esta pequeña fórmula que dice interruptor termomagnético principal es igual a la corriente nominal multiplicado por el 250%. Entonces, la nominal es 70,96 y 250 en porcentaje a decimal son 2,5. Así que me va a dar 170,4 amperes. Yo necesito buscar un interruptor que me proteja un valor de 177 amperes o lo más cercano comercialmente hablando. Y el más cercano comercialmente hablando es 3 por 175. ¿De acuerdo? Entonces en la tabla, bueno, pues tengo 15, tengo 20, tengo 30, tengo 40, tengo 60, tengo 100 y ninguno de estos me va a servir. Me voy a ir hasta el que dice 200. ¿Ok? Y en ese caso yo voy a tratar de localizar o en cobre o en aluminio. ¿Qué digo? Vamos a hacer el ejercicio en cobre y me dice que es un calibre 6. ¿Ok? Si fuera en aluminio sería un calibre 4. Bueno, entonces el calibre que se escoge es calibre 6 para el sistema de puesta a tierra. Estamos llevando entonces ahorita 3 conductores activos de calibre 2 y un conductor de puesta a tierra de calibre 6. Pero no hemos terminado. Nos falta todavía lo que es la selección del conductor que va al electrodo o electrodos de puesta a tierra. Y para eso vamos a usar nosotros una tabla 250-66 de la norma. Y bueno, pues se los adelantaba en láminas anteriores. Esto es lo que tienes y esto es lo que obtienes.
Así que nosotros tenemos un calibre 2, por tanto, miren, aquí te dice calibre 2 o menor, aquí. Bueno, pues ese es el que tengo yo. ¿Y qué voy a obtener? Calibre 8, aquí. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, eso es lo que se obtiene. Yo estoy haciendo una pequeña nota aquí a la derecha y dice, aunque la norma permite usar 8 AWG, mi recomendación, y eso lo estoy haciendo yo, es que utilices un calibre 6 de cobre para conectar el electrodo. ¿Por qué? Porque es mecánicamente más resistente, es más fácil de encontrar conectores, perras o grapas de varillas para este calibre y unificas el calibre con el resto del sistema de tierras que ya venías teniendo con calibre 6. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo haría. Pero técnicamente ya comprobamos que el calibre 8 es más que suficiente. Bien. Ahora, vamos a darle un vistazo general a nuestro cálculo. Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos está en esta parte naranja, ¿sale? Teníamos la temperatura 38 grados, la caída de tensión máxima de 3%, la longitud, bueno, tenemos toda la información, ¿no? Y lo que calculamos, todo el procedimiento que observaron es para buscar los calibres 2 de los conductores activos, el calibre 6 que va en el sistema de puesta a tierra y por acá el calibre 8 que va a los electrodos de puesta a tierra. Y de paso también calculamos el interruptor principal. No hemos hecho el resto de la instalación, del cálculo, ¿sí? Aquí estoy escribiendo, dice, para el circuito derivado se tomaría en cuenta la longitud de cada uno de los motores y el porcentaje máximo de caída que se está estableciendo, que en este caso es de 2%, y se tendría que hacer el cálculo. Todos los demás datos serían iguales. Pero bueno, por el tiempo ya no vamos a poder demostrarlo. Más sin embargo, si ustedes están en este webinar y tienen la ventaja de posteriormente ver la repetición en nuestras redes sociales, le pueden poner pausa, pueden tomar los datos, pueden tomar el procedimiento y calcular cada uno de los motores. Y eso nos va a permitir entonces el que puedan comprobar ustedes mismos qué calibres se utilizarían en cada uno de los 7 motores, además de comprobar cada uno de manera individual cuál sería su valor de longitud máximo permisible con ese calibre que ustedes seleccionaron y qué cantidad de metros les daría de factor de seguridad. Bueno, este es un procedimiento muy sencillo en el que podemos comprobar cómo es la obtención de los calibres y cuál es el valor exacto en que perdemos nosotros ese porcentaje de caída de tensión, que si se llega a dar, bueno, pues va a tener consecuencias negativas en nuestro circuito. ¿Ok? Esto se los dejo de tarea a los que lo quieran realizar. Tenemos 50 metros en el motor 1, 80 metros en el motor 2, 110 metros en el motor 3, 140 en el motor 4, 170 en el 5, 200 en el 6 y 250 en el 7. 38 grados centígrados, 2% de caída de tensión máxima, igual tubería conduit semipesada. Em, También tendríamos los mismos 3 cables de fase y el de sistema de puesta a tierra. Ya aquí ya no se calcula el del electrodo porque pues ese ya existe. Y nada más sería ir haciendo poco a poco cada uno de los motores. Y probablemente ustedes sientan que es algo complicado, pero cuando les salga el primer motor y se motiven, les va a salir el segundo y se van a motivar más y cuando menos esperen ya terminaron de hacer sus 7 cálculos. Así es. Y bueno, ya para concluir, la correcta selección del calibre mínimo en un proyecto eléctrico permitirá facilitar la instalación, evitar sobrecostos, mejorar conducción y eficiencia y prolongar la vida útil ¿de qué? Pues de la instalación y de los propios cables, ¿no? Y dar cumplimiento a las normatividades. Ahora bien, esta explicación no pretende ser una guía de diseño para personas que no tienen el suficiente conocimiento tanto del cálculo eléctrico
como de la normatividad aplicable. Y esto hago mucho hincapié porque hay ocasiones que la gente quiere tomar un procedimiento, un video o una explicación muy, muy ligera y después ellos pretenden ser unos expertos y se les pueden llegar a pasar detalles muy importantes. Miren, antes de dar avance a la lámina que sigue, déjenme les pongo un ejemplo. En ocasiones me hablan a mi teléfono celular algunas personas que me localizaron por recomendación de algún compañero de la empresa, ¿no? Y por ahí me dicen, oiga, pues fíjese que me recomendó el ingeniero fulanito. Y yo, sí, a tus órdenes, dime en qué te puedo ayudar. Y me dice, mira, yo tengo la necesidad de generar un cálculo de un calibre para una longitud tal de una carga de una casa. Ah, perfecto. Bueno, vamos, echándole números si te parece bien. A ver, es una casa de campo, me imagino, ¿verdad? No, pues sí, es una casa de campo. Ok, ¿qué cantidad de amperes le piensas exigir? Y ya le doy opciones. Le digo, mira, pues si no le vas a exigir mucho, pues a lo mejor 10, 15 amperes. Si le vas a exigir más o menos 20, y si le vas a exigir igual que una casa normal en la ciudad, pues 30 amperes, ¿no? Es como que el límite. Ellos escogen el valor. Después les digo, bueno, pues ¿qué distancia tienes? A ver, distancia real. Ya me dan la distancia. ¿Qué sistema tienes? ¿Monofásico, el monofásico a 220 o el trifásico? ¿Qué distancia tienes? Bueno, ya me dicen la distancia. Y les doy a escoger qué cantidad de porcentaje de cada tensión quieres. ¿Quieres un 2%? ¿Quieres un 2,5? ¿Quieres un 3%? ¿Qué cantidad quieres? Ya, me dan la cantidad. Y yo les hago el cálculo rápido y de repente les digo, pues el calibre que tú necesitas es tal. Y ellos en el momento que escuchan, se sienten su expresión y se sienten su voz algo raro. Entonces volteo con ellos y les digo, oye, creo que ya lo habías comprado, ¿verdad? Me dice, sí, ya lo compré. Y le fallaste, ¿verdad? Sí, sí le fallé. Híjole, a ver, ¿qué calibre compraste? No, pues tal calibre. Ah, espérame, déjate calculo qué cada tensión llevas a ese calibre que compraste. Y bueno, hay de todo, ¿no? Aquí unos se van a 15%, 20, 30% de cada tensión. Hay algunos que ni siquiera les van a servir. Entonces, es mejor hacer el cálculo primero y comprar el cable después, definitivamente. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos los que amablemente están aquí con nosotros en el webinar. Yo devuelvo a mi compañero Osvaldo los micrófonos para la parte y sección de preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias al ingeniero Israel González por su valiosa exposición. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera pregunta que tenemos por parte de un participante es la siguiente. Si en el cálculo no se considera el correcto tipo de aislamiento, ¿qué es lo que podría pasar? Ok. Bueno, cuando un aislamiento no es seleccionado correctamente, probablemente nosotros lo hagamos pasar por condiciones que no soporta. Por ejemplo, un conductor eléctrico, un THHWLS, puede soportar hidrocarburos, puede soportar temperaturas muy altas, bueno, entre comillas muy altas, ¿de acuerdo? Pero en general situaciones de mucha adversidad, cosas que normalmente un THHWLS no soporta. Entonces, si tú no escoges adecuadamente el aislamiento, lo único que vas a provocar es que el tiempo de vida útil de ese material se vaya para abajo. Entonces, en vez de que una instalación bien hecha, comprada con un distribuidor, bueno, un elemento de calidad, pues con una mano de obra de calidad y con mantenimientos te dure, no sé, 20, 30 años, pues te va a durar 5. ¿Y quién de ustedes tiene el dinero pues, para que en 5 años vuelvas a hacer la instalación de cero? Pues es una inversión muy importante. Entonces nosotros debemos de cuidar desde un inicio que el material sea el adecuado para que la vida útil se alargue lo más posible. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si la caída de tensión no está dentro de los límites establecidos, ¿qué podemos esperar del circuito? Bueno, esa pregunta está muy sencilla de responder porque cuando la caída de tensión es más grande de la que se permite, literalmente el voltaje se cae. Y entonces hay equipos que simple y sencillamente no van a dar su servicio, no van a ni siquiera a arrancar. Pero otros van a intentar arrancar y al no poder arrancar se van a forzar. Y
va a subir su corriente. Puede darse el caso que en algunos de ellos se puedan hasta quemar, que es el caso de los motores. O, por ejemplo, cuando las lavadoras intentan arrancar a lavar la ropa, pero no hay un voltaje suficiente, la tarjeta electrónica se puede quemar. Así que cada elemento va a reaccionar diferente, pero en general no va a dar el servicio. Miren, yo les platico, hace todavía tiempo, cuando las televisiones eran de cinescopio, y digo ahorita pues ya es muy raro que se tengan, ahí donde yo vivía antes, los sábados se bajaba mucho el voltaje de la calle y llegaban menos de 110 voltios. Pero la televisión en cuestión arrancaba con un más menos 10% de 127. Significaba que podía prender siempre y cuando hubieran mínimo 114 o no hubiera más de 139 volts. Entonces se bajaba el voltaje por debajo de ese valor y simple y sencillamente la tele no prendía. Bueno, ese es un ejemplo, pero puede ser aplicable a cualquier otro tipo de equipos, dependiendo, insisto, cada uno de ellos. Muchas gracias, ingeniero. Ya nos queda mucho tiempo, así que si te parece, vamos a pasar a la última pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cómo afecta la temperatura en la caída de tensión? Qué buena pregunta y de hecho también es muy sencilla de contestar. Cuando nosotros tenemos un incremento de temperatura en el cable, este va a presentar un incremento del movimiento de sus electrones pues, dentro de la materia, ¿no? Este movimiento desordenado ya se va a presentar para cuando nosotros le queramos dar un uso para conducción de corriente. Entonces, cuando nosotros apliquemos ese material para la conducción de la corriente, la temperatura ya nos está jugando en contra y va a aumentar resistencia. Entonces, no va a dar la cantidad máxima posible ese material al estar caliente. Por lo tanto, si ustedes calientan demasiado un conductor eléctrico, ya sea porque tengan un medio externo que lo esté calentando o porque a la hora de circular la corriente no cuidaron que la corriente estuviera dentro de los límites y la temperatura subió, pues entonces lo que vamos a tener como consecuencia es efecto Joule, degradamiento de los materiales, aumento de la corriente y tenemos la posibilidad de generar que el material se funda, puede darse el caso, y genere un aterrizamiento y por tanto después un cortocircuito y tal vez hasta un incendio. Nosotros obviamente no podemos saber exactamente qué va a suceder, pero podemos nosotros estimar que si esas fallas se presentaran, pues pudiera generar un incendio o esto o aquello, ¿no? Entonces sería de suma relevancia que ustedes pusieran atención en que el conductor eléctrico no transporte más corriente de la cual él está diseñado y que las condiciones de temperatura estén dentro de los límites que marca la norma. Esa es Muchas mi gracias, respuesta. Israel. ¿Te gustaría agregar algo más aquí al público? Bueno, pues como ya se nos acabó el tiempo, yo agradecería a cada uno su asistencia y esperemos que haya sido de ayuda esta información y siéntanse en la libertad de poder contactarnos en redes sociales, en correo electrónico y si les es útil, pues pueden ver las fechas de nuestros cursos del Centro de Capacitación Carso y ver la sede más cercana que ellos tengan y pues poder participar activamente con nosotros en los cursos. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Osvaldo. Muchas gracias, ingeniero Israel González, por este interesante tema. Agradecemos puedan contestar una pequeña encuesta que les dejaremos en una liga en la sección de preguntas o a través del código QR que se encuentra en la pantalla. También me gustaría comentarles que este material lo subiremos a nuestras redes sociales, por lo que cordialmente los invito a que nos sigan en todas ellas. Y así, accedan a este material y otros más que ya tenemos publicados. Les dejaré la liga en la sección del chat. En nuestra página oficial estaremos posteando las siguientes fechas y horarios de nuestras próximas capacitaciones y eventos. Sin más que agregar, a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y sin más que decir, muchas gracias a todos. Hasta luego.